El feudalismo, el sistema que moldeó la Edad Media. El feudalismo fue el pilar fundamental de la sociedad medieval, un sistema social y económico que marcó la vida de Europa durante siglos. Surgido tras la caída del Imperio Romano, permitió mantener cierto orden y seguridad en medio de una época de incertidumbre y caos. Acompáñanos en este recorrido por uno de los sistemas más significativos de la historia, para entender cómo funcionaba y cuál fue su legado. El feudalismo encuentra sus raíces en el colapso del Imperio Romano en el siglo V. La caída de la autoridad central generó una crisis política, económica y social, obligando a las comunidades locales a buscar maneras alternativas para organizarse. En este contexto, surgió el feudalismo como una solución práctica, un sistema basado en la descentralización del poder y en las relaciones de mutualidad entre diferentes grupos sociales. El feudalismo no fue inventado por una sola persona, se desarrolló de forma orgánica debido a las necesidades de la época. Los grandes terratenientes comenzaron a otorgar tierras, conocidas como feudos, a cambio de lealtad y servicio militar. Este sistema encontró su estructura formal a partir del siglo IX, impulsado por la creciente inseguridad y los constantes ataques de invasores como los vikingos, los sarracenos y los magiares. El feudalismo funcionaba como una jerarquía rígida, donde cada grupo tenía un rol específico. En la cima de la pirámide se encontraba el rey, que teóricamente tenía el poder supremo y otorgaba tierras a los nobles más importantes. Sin embargo, en la práctica, la autoridad del rey era limitada, ya que el poder se distribuía entre múltiples señores feudales. Justo debajo del rey estaban los nobles o señores, quienes controlaban extensos territorios y administraban justicia local. Los vasallos ocupaban el siguiente nivel, eran individuos que recibían tierras, conocidas como feudos, a cambio de su lealtad y servicio militar. Finalmente, en la base de la pirámide se encontraban los campesinos, muchos de ellos siervos. Estos trabajaban la tierra para subsistir, mientras recibían protección del señor feudal. Era un sistema donde las relaciones estaban basadas en el intercambio de derechos y obligaciones. Los nobles proporcionaban tierras, justicia y seguridad, mientras que los campesinos y vasallos ofrecían trabajo, recursos y lealtad. El feudalismo tenía varias características clave que lo distinguían como sistema. Descentralización del poder político. Los señores feudales gobernaban de forma independiente en sus dominios, casi sin interferencia del rey. Dependencia de la agricultura. La tierra era la fuente principal de riqueza y estaba en el centro de toda actividad económica. Autosuficiencia económica. Los señoríos producían todos los bienes necesarios dentro de sus propios límites, reduciendo así la necesidad de comercio externo. Mutuas obligaciones. La sociedad estaba estructurada en torno a un conjunto de deberes y responsabilidades estrictos que mantenían la cohesión del sistema. Aunque el feudalismo tuvo su origen en Europa occidental, su influencia se extendió a varias regiones. Francia fue uno de los primeros países en adoptar el sistema, seguido por Inglaterra después de la conquista normanda en el año 1066. Alemania e Italia también experimentaron la fragmentación feudal, especialmente en áreas rurales. Curiosamente, un sistema con similitudes sorprendentes apareció de manera independiente en Japón. Aunque tenía diferencias culturales notables, el feudalismo japonés compartía la noción de una sociedad jerarquizada basada en relaciones de lealtad y servicio, encarnada en la figura del señor feudal, daimyo, y su vasallo, samurái. El impacto del feudalismo se sentía en todos los aspectos de la vida medieval. Desde un punto de vista social, la movilidad entre clases era extremadamente limitada. Los campesinos nacían en su posición, y, a excepción de eventos extraordinarios, morían en ella. Económicamente, el feudalismo dependía de un modelo rural, basado en la agricultura y la autosuficiencia. Cada feudo funcionaba como una pequeña unidad económica donde los campesinos trabajaban para alimentar tanto a sus familias como a los señores feudales. Al mismo tiempo, las comunidades locales desarrollaban lazos fuertes que, en muchos casos, eran esenciales para la supervivencia en tiempos de crisis. A medida que Europa avanzaba hacia finales de la Edad Media, el feudalismo comenzó a desmoronarse.
varias razones contribuyeron a su declive. Ascenso de las monarquías centralizadas. Reyes como Luis XI en Francia y Enrique VII en Inglaterra consolidaron el poder, debilitando a los señores feudales. Cambio económico. El crecimiento del comercio y el desarrollo de ciudades promovió una economía más basada en el dinero, haciendo que el sistema feudal agrícola quedara obsoleto. El impacto de la peste negra. La devastación causada por la peste bubónica en el siglo XIV redujo drásticamente la población campesina, lo que debilitó el control de los señores sobre la mano de obra. Transformaciones culturales. La influencia del Renacimiento y sus ideas humanistas cuestionaron las jerarquías medievales y favorecieron nuevas formas de organización social. Revueltas sociales. Una serie de rebeliones campesinas en Europa, como la revuelta de los campesinos en Inglaterra en 1381, evidenciaron el descontento generalizado hacia la opresión feudal. Para el siglo XVI, el feudalismo estaba en gran medida desmantelado, reemplazado por sistemas de gobernanza más centralizados y económicos impulsados por el comercio y la industria. Aunque el tiempo del feudalismo terminó hace siglos, su influencia es innegable. Este sistema ayudó a moldear no solo el desarrollo político de Europa medieval, sino que también sentó las bases para sistemas legales y sociales que persisten en la actualidad. La descentralización del poder y las relaciones contractuales entre individuos son conceptos que han evolucionado y forman parte de las estructuras modernas. Además, el feudalismo proporciona lecciones valiosas sobre cómo las sociedades responden a la incertidumbre y el caos. Nos enseña cómo sistemas aparentemente simples pueden surgir de la necesidad y cómo la interacción entre las clases sociales define la estabilidad o el colapso de una civilización. En resumen, el feudalismo fue mucho más que un sistema medieval de tierras y lealtades. Fue una respuesta a la crisis, una estructura que dio orden en tiempos de caos, y un modelo del cual podemos aprender incluso hoy. Su surgimiento, su funcionalidad y su eventual caída son testigos del dinamismo de las sociedades humanas y de cómo se adaptan a las circunstancias cambiantes. Si te interesó este vistazo al mundo feudal, no olvides reflexionar sobre la forma en que antiguos sistemas sociales continúan afectándonos hoy. Explorar el pasado nos ayuda a comprender mejor nuestro presente.